Comunidades de aprendizaje. ¿Qué son los grupos interactivos? Hola, ya nos conocemos del video de presentación del proyecto Comunidades de Aprendizaje. En él, vimos que el aprendizaje depende mucho de las relaciones que cada estudiante establezca con las demás personas de su entorno. También vimos que el diálogo y la interacción son herramientas esenciales para la construcción de nuevos conocimientos. Hoy vas a conocer una actuación educativa de éxito que llamamos grupos interactivos. Vamos a verlo. Grupo interactivo es una forma de agrupación de los estudiantes en donde se realizan actividades para retomar contenidos con la ayuda del profesor o de voluntarios, así como otras actuaciones educativas de éxito. Los grupos interactivos fueron concebidos a partir de estudios educativos realizados por un centro de investigación europeo llamado CREA, que derivó en el proyecto de investigación IncludeED, que presenta prácticas comprobadas científicamente como aquellas que generan los mejores resultados de aprendizaje en diferentes contextos. El proyecto de investigación IncludeED analizó diferentes formas de organizar las aulas e identificó un gran avance en el aprendizaje cuando los estudiantes eran agrupados de la forma más heterogénea posible y realizaban las actividades con la mediación de un adulto que, en cada pequeño grupo, ayudaba a garantizar la interacción entre los integrantes. A este tipo de agrupaciones las llamamos grupos interactivos. Para comenzar, vamos a conocer las principales características de las diferentes formas de agrupación de los estudiantes que se acostumbra a realizar en varios lugares del mundo. También vamos a entender por qué los grupos interactivos nos traen los mejores resultados en el ámbito del aprendizaje y de la convivencia. Agrupación mixta es la forma más común de organización de los estudiantes. Es un salón de clases compuesto por 30 o 35 estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje, comportamientos, culturas y otras peculiaridades, y un único profesor. Pero por más que esta forma de agrupar a los estudiantes favorezca la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento, es muy difícil garantizar en ella la igualdad de los aprendizajes, ya que tenemos apenas un profesor para atender la diversidad del grupo. Como sabemos, a pesar del esfuerzo del profesor, lo que normalmente ocurre es que los estudiantes con más facilidad o más aplicados consiguen acompañar el ritmo de las clases y aprender, mientras que aquellos que tienen más dificultad o que se dedican menos quedan atrasados. Agrupación homogénea. Como alternativa a la agrupación mixta y con el objetivo de atender a las diferencias y a la diversidad, fueron desarrolladas otras formas de agrupaciones. La más conocida de ellas es la organización de las aulas según el nivel de rendimiento de los estudiantes. Las conocidas: Grupo A, aquellos con buen rendimiento; Grupo B, estudiantes con notas regulares; Grupo C, estudiantes con más dificultades, y así sucesivamente. También hay variaciones ligadas a la agrupación homogénea que proponen la formación de subgrupos de trabajo dentro del mismo salón de clases. Asimismo, hace décadas que se viene demostrando que este tipo de agrupación genera fracaso escolar, ya que aquellos que están más avanzados en el aprendizaje van siendo cada vez más estimulados, y a los que están más desfasados se les preparan actividades que ofrecen menor grado de dificultad. Finalmente, agrupaciones inclusivas, en las cuales encajan los grupos interactivos. En ellas se proponen grupos heterogéneos y no se separa a los estudiantes de acuerdo a su habilidad o desempeño escolar. Por lo tanto, es diferente gracias a que se proporciona más apoyo a las necesidades de los estudiantes por medio de la redistribución y reorganización de los recursos humanos y materiales ya existentes. Imaginemos el aula dividida en pequeños grupos heterogéneos de 4 o 5 estudiantes con diferentes niveles de conocimiento, habilidades, género, cultura, afinidades. Las actividades realizadas deben ser cortas, que ya hayan sido presentadas en el salón de clases,
pero que ofrezcan un desafío en el caso de ser realizadas individualmente. Es importante resaltar también que deben pertenecer a la misma materia. En cada grupo, una persona adulta, voluntaria, se encarga de estimular las interacciones entre los estudiantes, de forma que entre todos se ayuden y resuelvan con éxito las actividades propuestas. Cada 15 o 20 minutos se hace una rotación, de forma que todos los voluntarios pasen por todos los grupos y todos realicen todas las actividades. Así, al final de una clase de aproximadamente 1 hora y 20 minutos, todos los estudiantes habrán realizado con éxito 4 o 5 actividades de repaso de algún contenido ya trabajado. Y lo interesante es que, en general, nadie se queda sin realizar la tarea, ya que su realización es responsabilidad de todo el grupo, y todos se esfuerzan para alcanzar ese objetivo. Muy bien. Hasta acá ya entendemos cómo funcionan los grupos interactivos. Ahora vamos a ver algunos detalles que van a ayudar a ponerlos en práctica. Para que sea posible realizar esta propuesta, el profesor necesita en su planificación organizar los grupos de forma heterogénea. Por ejemplo, en un mismo grupo tener estudiantes que saben mucho, regular y poco, tímidos, charlatanes, concentrados y dispersos, niños y niñas, con diferentes culturas y afinidades. Cuanto más diversos sean los grupos, mayor la riqueza de las interacciones y con eso, mayor el aprendizaje. Seleccionar o preparar las actividades que serán ofrecidas con contenidos que ya hayan sido vistos en el aula y que pertenezcan a la misma materia o área de conocimiento. Pueden ser las mismas actividades que acostumbran trabajar en el salón de clases, como las del libro didáctico o bien nuevas, elaboradas por el profesor. Lo importante es que sean actividades que sistematicen los contenidos ya trabajados y que puedan ser realizadas en aproximadamente 20 minutos. También es importante que el profesor comparta con los estudiantes la propuesta, explicando mínimamente los motivos por los cuales van a trabajar de esa forma en algunos momentos, para garantizar el máximo aprendizaje en todos los estudiantes. Conscientes de sus objetivos, los estudiantes se comprometen más para lograr el trabajo. Con los grupos armados y las actividades seleccionadas, llegó la hora de realizar la propuesta. Ahora vamos a ver lo que sucede antes, durante y después de esta actividad. Antes. El día de la actividad, el profesor se reúne con los voluntarios y explica que su papel en la actividad es ayudar a que todos interactúen entre sí para la realización de las propuestas. Y que si existieran dudas o cualquier tipo de problema, deben llamarlo. Muestra todas las actividades que serán realizadas y responde eventuales dudas que puedan surgir en ese momento, dejando en claro a los voluntarios que en todos los grupos hay estudiantes que tienen dominio de los contenidos y que no hace falta que el voluntario sepa realizar la actividad. Distribuye las actividades entre los voluntarios y combina que al final deberán recoger las actividades y dirigirse al grupo siguiente. Presenta a la clase los voluntarios de aquel día. Cada uno de ellos se dirige al primer grupo de estudiantes que va a acompañar en esa clase y da inicio a los grupos interactivos. Durante. Los grupos realizan las actividades propuestas. En ese momento, todos los involucrados, profesor, estudiante y voluntario, tienen actuaciones diferentes, pero con la intención de facilitar que todos los estudiantes alcancen el aprendizaje esperado de forma colaborativa. ¿Cómo sucede esto? El profesor circula por el aula para esclarecer posibles dudas que surjan y para apoyar el trabajo de los voluntarios. Los estudiantes resuelven las actividades propuestas por el profesor entre todos. Uno le explica a otro, todos incentivados por el voluntario. El voluntario dinamiza y potencia las relaciones entre los estudiantes. Él no enseña ni explica, pero asegura la participación de todos. Optimizando el uso del tiempo e incentivando a los estudiantes a ayudarse mutuamente. Por eso, para ser un voluntario no es necesario saber el contenido de las clases, pero sí motivar la interacción entre los estudiantes.
Cada 20 minutos, a la señal del profesor, los voluntarios cambian de grupos y se llevan las actividades que van a realizar con el grupo siguiente, hasta que todos los grupos hayan realizado todas las actividades. Después, al final, el profesor agradece públicamente la participación de los voluntarios y, siempre que sea posible, recoge información de ellos sobre cómo fue la realización de las actividades y la participación de los estudiantes. ¿Cuáles fueron las facilidades y dificultades que identificó? ¿Cómo fue la participación y colaboración entre los niños y niñas, etcétera? Esta contribución es muy importante para la planificación de otras actividades y para la organización de los grupos heterogéneos. Muy interesante esta propuesta, ¿no es cierto? Vamos a retomar algunos criterios importantes que garanticen que el grupo interactivo realmente se concrete y que los resultados sean alcanzados. Es necesario que en cada grupo haya un voluntario que puede ser un familiar, un ex estudiante de la escuela, un funcionario, personas de la comunidad, etc. El grupo necesita ser lo más heterogéneo posible. Las actividades deben ser sistematizadas y sobre algún contenido ya trabajado o que los estudiantes tengan cierta autonomía para realizarlas, pero deben ofrecer un desafío a ser superado. Su frecuencia no es fija. A pesar de ser una buena estrategia de sistematización de contenidos, no es obligatorio que el profesor realice grupos interactivos siempre que termine un contenido. No existe un número mínimo ni máximo de veces que un grupo interactivo debe realizarse en la semana. Esto dependerá de diversos factores como organización del profesor, disponibilidad de los voluntarios, entre otros. Lo que esta práctica ha demostrado es que cuanto más se utilice esta estrategia, mayores y más visibles serán los resultados. Fue comprobado científicamente que esta práctica, además de aumentar el rendimiento escolar, multiplica y diversifica las interacciones, y el tiempo efectivo de trabajo aumenta. El objetivo es desarrollar en una misma dinámica la aceleración del aprendizaje para todos, además de la vivencia concreta de valores y sentimientos como amistad y solidaridad. Espero que hayas aprovechado nuestra clase y recuerda, los grupos interactivos pueden ser realizados con estudiantes de cualquier franja etaria y con cualquier contenido escolar. Entonces, ¿qué tal proponer esta práctica en tu escuela? ¿O hasta ser un voluntario? Nos vemos en la próxima clase. ¡Hasta luego!